Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Muy buenos días, el Señor les pueda bendecir. Es un gusto saludarles en este día y encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos su palabra. Bien, es un gusto el saludarles en esta mañana. Feliz día lunes para todos ustedes y gracias damos al Señor por el nuevo día que Él nos da. No olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Queremos saludar de manera muy cariñosa y efusiva a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan a través de Vida 104.1 FM y también a través de Plenitud 104.1 FM en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Para todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarles en este día y poder encontrarnos juntos allí para estudiar su palabra. Bien, en Vida 104.1 FM, mi querido amigo y hermano, no olvide que en la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tobar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bien, una vez más, Dios les bendiga. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Y hoy es lunes 1 de septiembre. Iniciamos el mes de septiembre y damos gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Entramos en la recta final de este año 2025. El tiempo pasa apresurado, apreciados hermanos, y necesitamos cada día, de verdad, cada día necesitamos consagrar más nuestra vida al Señor y hacer todas las cosas conforme a su voluntad. En el contexto de Reavivados por su palabra, no olvide, hoy nos corresponde la lectura de Números 21. Números 21. Bien, vamos a orar para iniciar entonces el estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas. Dirígenos, perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos en esta mañana, en este día, a entender tu santa y divina palabra. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Bien, después de proclamar a viva voz los 10 mandamientos y de transmitir a Moisés un conjunto básico de leyes, Dios quiso hacer un pacto con Israel. El pacto era sencillo. Yo seré vuestro Dios, os protegeré y os bendeciré. Vosotros obedeced mis leyes. Tras escribir el pacto en un rollo, ambas partes entonces debían ratificarlo. El pueblo lo ratificó diciendo que lo cumpliría. Ahora, ¿cómo lo ratificó Dios? Con sangre, con un banquete y con un modelo que les ayudase a comprender el pacto. En pocas palabras, podemos nosotros decir que Dios estaba allí, inspirando a su pueblo, guiando a su pueblo, dirigiendo a su pueblo, llevándoles a una realidad que ellos no terminaban de entender. Recuerde que venían de ser esclavos, venían con muchas situaciones que Dios tenía que mejorar y arreglar en sus vidas. Pero gloria a Dios, el Señor siempre está allí, ¿no? Dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, y también con el pueblo de Israel, pues siempre lo hizo así. Hoy en día, mis queridos amigos y hermanos, también el Señor lo hace de esa manera. El Señor nos sigue ayudando, el Señor nos sigue bendiciendo, el Señor nos dirige y el Señor quiere que nosotros podamos entrar en esa experiencia plena y completa de salvación con Él. Por eso necesitamos escuchar, aprender y obedecer y vivir conforme a sus designios. Dios entonces libra a Israel de Egipto de una manera espectacular, salva a su pueblo del poder de los dioses de Egipto y del faraón, les da libertad, los trae a través del desierto hasta sí mismo en Sinaí y establece con ellos entonces un pacto de amor. Su gracia ardiente y su cuidado por ellos fueron asombrosos. Entonces, en una poderosa demostración de su gloria en Sinaí, había pronunciado los 10 mandamientos. Allí en Éxodo 20 están registrados. Y explicó luego entonces sus principios con más detalles en el código del pacto, como lo vimos en el capítulo número 21 y 23 del libro de Éxodo.
Ahora el Señor entonces ratifica este pacto con ellos y lo hace en una ceremonia importante que tiene sus raíces en un sacrificio animal. En un sacrificio, me imaginamos que fue de un cordero, apuntando a qué? Al sacrificio de Cristo. Recuerde que la sangre sacrificial fue crucial en este aspecto sinaítico o mosaico. ¿Por qué? Porque selló el pacto. Y este acto externo se refería a la sangre de Jesús, que en el futuro sellaría el nuevo pacto. Entonces la muerte de Jesucristo nos salva, nos redime, nos restaura y nos limpia de todo pecado. Y allí entonces el Señor establece ese pacto con cada uno de nosotros cada vez que nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor. Bien, el primer punto que tocó la lección, y vamos a recordarlo, es el libro y la sangre. El libro y la sangre. Y cuando leemos esta parte, la Biblia nos ubica en Éxodo 24, los primeros 8 versículos. ¿Para qué? Para destacarnos y enseñarnos lo importante, mis queridos hermanos, lo importante de lo que era la lectura de la palabra de Dios y también lo que significaba el significado de la aspersión de la sangre. Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos para ir explicando todo esto en el contexto que el Señor quiere que nosotros podamos verlo. Dijo Jehová a Moisés, estoy leyendo Éxodo 24, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadán y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y aquí se nos establece entonces como un orden que el Señor coloca para su pueblo. No podían llegar así como mejor les pareciera, ¿no? Moisés, Aarón, sus 2 hijos, más 70 ancianos. Y Dios habla aparte con Moisés, pero también ellos pudieron ver esa manifestación, pudieron ver esa teofanía del Señor, pudieron ver allí, ¿no? Quizás vieron una imagen, no sabemos exactamente qué es lo que se vio, pero lo cierto del caso es que Moisés, después que desciende del monte, cuenta todas las palabras que Jehová les había dicho. ¿Y qué es lo que responde el pueblo? La ratificación del pacto no era cualquier cosa. Si bien es cierto, el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y allí nos vamos a centrar. Allí gira entonces la lección y destaca este punto en el día domingo. Y cuando el pueblo escuchó la ley de Dios, pues respondieron un total acuerdo. Parecía que todo estaba bien. Lo decían en serio, pero quizás no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. Creo que esto es una lección grande para nosotros. Fíjense que Israel aquí fue quizás culpable de un tremendo exceso de confianza. La forma en que parecían decirle fácilmente a Dios, guardaremos tu ley, parecía no apreciar cuán completo y profundamente extensa es la ley de Dios. Sin embargo, recordemos algunos puntos importantes. Están allí asombrados ante la presencia de Dios en el Sinaí. No estaba quizás acostumbrados a esto y veían, eran imágenes en Egipto, pero ahora están viendo una manifestación muy diferente, en este caso de Dios, y deciden, no, vamos a hacer las cosas, claro que sí, emocionados. Y el pueblo entonces responde allí, claro que haremos lo que Jehová ha dicho. Y lo decían en serio, pero no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. Y creo que nosotros a veces tampoco somos conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra falta de la gracia del Señor y de nuestra pecaminosidad. Y lo único que nos puede ayudar, hermanos queridos, no es algo interno en nosotros, no, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Son los méritos santos de Cristo Jesús
Solo los méritos del Señor pueden proporcionar esa ayuda que tanto necesitamos. Y esa ayuda proviene de arriba, del poder de la gracia de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo. E incluso con todo esto a nuestra disposición, cuán fácil nos resulta ceder al mal. De allí, ¿no?, que una estrecha relación personal con Dios es tan esencial, era tan esencial para el pueblo como lo es tan esencial para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Cuán importante entonces es que podamos entender estas realidades, porque definitivamente estamos hablando que cuando usted ve a Cristo, ve su necesidad de salvación, debemos de tomar esa decisión de aceptarlo de una manera consciente. Dios quiere establecer esa relación con cada uno de nosotros. Dios quiere establecer esa relación plena con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Y si usted hace una revisión, hacemos una revisión, fíjese que las dos primeras instituciones traídas a la asistencia en ocasión de la creación tienen que ver con las relaciones. La primera de ellas, el sábado, y nos establece, ¿no?, esa relación personal con el Señor. Y la segunda, el matrimonio, establece esa relación horizontal entre los seres humanos. Entonces, creo que por un momento el pueblo de Israel como que olvidó lo que significa el hecho de tomar una decisión basada siempre, no solamente en evidencias, sino en el hecho de hacer las cosas como deben de hacerse. Es decir, si vamos a obedecer, vamos a obedecer. Ahora, vuelvo a insistir en esta parte. ¿Había algo malo en semejante promesa? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Sí había algo malo. Y lo malo era la confianza del propio pueblo. Como ya hemos dicho, era su limitada comprensión del poder y del pecado y de su propia naturaleza pecaminosa y su incapacidad para reconocer la necesidad de la ayuda divina. Solo unas semanas después, no lo olvide, y eso lo vamos a estudiar después, muchos de ellos estaban danzando alrededor del becerro de oro. Ahora, ¿cuál tuvo que haber sido la respuesta adecuada? La respuesta adecuada tuvo que haber sido: haremos todo lo que el Señor ha dicho con la ayuda del Señor y con el poder de su gracia. ¿Ven la diferencia? Una cosa es decir, claro que sí, vamos a hacer todo lo que el Señor ha dicho. Y otra cosa es, haremos todo lo que el Señor ha dicho con la ayuda del Señor y por el poder de su gracia. Mire, si nosotros analizamos la vida de Josué, por ejemplo, Josué fue un colaborador fiel de Moisés y más tarde un excelente líder del pueblo de Dios. Él escuchó estas promesas bien intencionadas y sabía lo frágiles, débiles y fáciles de romper que eran. Y varias veces fue testigo de la apostasía de los israelitas. Entonces, cuando más tarde ellos repitieron lo mismo, después que cruzaron allí el Jordán, nosotros también serviremos al Señor, Josué se los dijo con firmeza: ustedes no son capaces de servir al Señor. Josué 24:19. ¿Por qué? Porque su decisión no era firme, ya que algunos, y esto es increíble, ¿no?, algunos conservaban algunos ídolos paganos, y usted lo puede ver, Josué 24:14, Josué 24:23, y uno se pregunta y dice: Josué, ¿qué es lo que me estás diciendo en esos textos? Porque él está diciendo al pueblo de Israel: dejen los dioses que ustedes tienen, saquen los dioses que ustedes tienen allí. Porque todavía dentro de muchos, dentro del pueblo de Israel, existía esta terrible verdad. Entonces, no querían depender de la ayuda de Dios, sino de su propia fuerza de voluntad. Sin embargo, Josué sí pudo declarar: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo, apreciados, que definitivamente esta debe de ser nuestra actitud. Decirle al Señor: sí, Señor, vamos a servirte, queremos servirte, pero queremos hacerlo por tu gracia y por tu amor. Queremos hacerlo guiados por tu gracia y por tu bendición. Entonces, ¿cómo se realizó el pacto? Se leyó el pacto, el pueblo respondió afirmativamente, se registró por escrito, se construyó entonces un altar, se levantaron 12 columnas, se ofrecieron holocausto, se asperjó la mitad de la sangre sobre el altar, se leyó nuevamente el pacto, el pueblo volvió a responder afirmativamente, Moisés declaró que era la sangre del pacto y se realizó al final una comida para ratificar el pacto. Y me gusta mucho cómo Dios ve a Israel como ese pueblo, 12 columnas. Y les da un valor, ¿verdad? Y fíjense que se utilizaron jóvenes allí para hacer los sacrificios, y aquí se destaca mucho lo que tiene que ver con
ese llamado que el Señor hace en ese momento ideal de nuestra vida, que tenemos fuerza y podemos salir adelante. Entonces, cada uno se comprometió con cada persona, con Dios, perdón, de manera individual, y se roció la sangre sobre ellos. Dios desea entonces con usted y conmigo también una relación individual, personal, y que seamos una comunidad de creyentes obedientes al Señor. Definitivamente, queridos hermanos, fue una experiencia extraordinaria, un encuentro extraordinario, la experiencia que vivieron los hijos de Israel allí al subir con Moisés al monte. Vamos a los versículos número 9 al 18 de Éxodo 24, versículos número 9 hasta el 18. Recuerde que ya Moisés ha leído las palabras, ya ellos allí han aceptado, ya el Señor, incluso dice la Biblia que enviaron jóvenes. Y ese es un toque bien interesante, se los recomendé porque allí se está iniciando, ¿no?, a estos jóvenes que se escogieron en el hecho de servicio para la gloria y la honra del Señor. Ahora, no existía nada mágico en la elección de los jóvenes para la tarea. Era sencillamente, creo que una consideración puramente práctica y de llamados. Atar ganado a un altar de piedra requería fuerza y agilidad. Y lo cierto es que estos jóvenes estaban llamados al servicio. Y creo que aquí debemos entender algo. Dios nos llama a nosotros cuando tenemos todavía fuerza. Quizás nos ha llamado porque hemos retardado, ¿no?, el hecho de aceptar el llamado por el Señor, pero Dios nos capacita y nos habilita. Moisés vuelve a leer el libro del pacto, lo lee, el pueblo vuelve a decir, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Ellos allí estaban como que diciendo, sí, esta vez lo vamos a hacer. Entonces Moisés tomó la sangre y comenzó a rociar sobre el pueblo. Me imagino que no lo hizo él solamente porque estamos hablando era una cantidad de personas increíble, pero lo cierto del caso es que era una manera simbólica de decirles a ellos, ahora van a sellar su pacto con el Señor. Ustedes obedecen, Dios entrega bendición. Ustedes obedecen, Dios les capacita. Ustedes obedecen, Dios les habilita. Ustedes obedecen, Dios da el sacrificio para gloria y honra de su nombre. Y yo quiero que entendamos aquí algo bien interesante. Y digo que entendamos algo bien interesante porque definitivamente los sacrificios en la antigüedad eran sencillamente para entonces calmar la ira de un Dios. Y el enemigo ha distorsionado lo que tiene que ver con este mensaje solemne. Incluso hoy en día muchos llegan a ver el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como algo sin sentido. Pero el significado del verdadero sacrificio de Dios y de Cristo es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces todo sacrificio verdaderamente ofrecido es una revelación, una expresión de ese gran sacrificio mediante el cual Dios daría la garantía a todas sus criaturas inteligentes de todos los mundos, de nuestro mundo, de nosotros, de que nos amaba, del pueblo de Dios, de que les amaba, y de usted y de mí también, de que nos amaba, de que de ser necesario daría su vida para redimirlos. Pero el sacrificio pagano habla de un Dios de ira, de enojo, cuya cólera debía de ser apaciguada de alguna forma, tal vez con la sangre de un cordero, o incluso con la sangre de una doncella, o un niño inocente o alguna otra víctima. Y creen que cuando huele la sangre fresca derramada, su venganza se satisface y se apacigua. Pero en el modelo de Dios no es así. En el contexto del Señor no es así. Por eso Dios exigía santidad para su pueblo. Por eso no es de poca monta, hermano querido, o decirlo a la ligera, decir haremos todo lo que el Señor ha dicho. No, hermano apreciado. Dios espera que nosotros podamos, al decidir entregar nuestro corazón a Él, vivir conforme a sus designios. Al decidir entregar el corazón a Él, entonces entregarnos por completo al Dios eterno. De allí la experiencia maravillosa de estos hombres de lo que significa ver al Señor. Entonces, como les decía, vamos a leer estos textos para que podamos ver esa experiencia. Éxodo 24, versículos número 9 al 18. Y subieron Moisés y Aarón, Nadán y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. A veces es difícil entender estos textos porque uno dice, wow, tuvieron la experiencia de ver a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Entonces, esta experiencia fue extraordinaria definitivamente. Y debemos nosotros entonces ajustarnos, ¿no?, a lo que dice la palabra del Señor. Primero subieron Moisés y Aarón, los dos líderes que Dios había escogido. Luego los hijos de Aarón, los sucesores de Aarón, que más adelante desobedecieron. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo estos hombres que tuvieron el privilegio grande de ver esta manifestación de este Dios personal, de este Dios que les guiaba, cómo al final terminaron haciendo lo que hicieron? Pues definitivamente no estaban lejos su corazón del Señor. Y vieron a Dios. Y aquí es claro que Dios no es una fuerza impersonal, sino un Dios personal, un Dios real. Vieron una visión y allí vieron algo semejante como un enlosado de zafiro, semejante al cielo. Es decir, claro como el cielo mismo. Podríamos pensar, ¿no?, que este excelso honor y privilegio habría establecido a estos hombres en una fe perdurable en el Señor y de obediencia. Pero fíjense que el trágico relato registra que Aarón se rindió a la impulsiva exigencia del pueblo que pedía un becerro de oro. Más adelante lo vamos a ver, Éxodo 32. Y que Nadán y Abiú fueron muertos por ofrecer fuego extraño. Números 3, del 1 al 4. Entonces, aquí podemos afirmar algo. Y esto debe de ser para nosotros un punto importante. Una elevada experiencia religiosa de un día no es protección para el día siguiente. Necesitamos entonces nosotros entrar en una experiencia verdadera. Necesitamos entonces entrar en una relación plena con el Señor. No es algo externo. Dios da una manifestación externa, pero debemos entrar en una experiencia verdadera en el contexto cuando el Señor nos llama. Estaban los príncipes de Israel. Recuerde que Dios no hirió a esos hombres con muerte o pestilencia o ceguera, aunque su impiedad más adelante no les daba razón para pensar que podrían ver a Dios y vivir. Y en esa ocasión vieron la gloria del Hijo de Dios. Vieron a Cristo, la segunda persona de la divinidad. Y luego se hace una comida. No sabemos si fue el pueblo de Israel la que la subió, los que estaban con Moisés, o fue el Señor mismo el que hizo la comida. Y sería una bendición también mucho más grande. Lo cierto del caso es que en la antigüedad, participar de una comida con alguien era algo de importancia. Cuando se comían juntos, entonces allí se formaba un vínculo de amistad. Implicaba también estar disponible para la otra persona y permanecer juntos en tiempos de crisis y problemas. Al comer juntos se sometían sin palabras, se prometían palabras que si a alguno le ocurría algo, el otro acudiría en su ayuda. Era como una cena de pacto, una comida de pacto, era un acto de pacto. Una invitación a comer era algo especial que no se dirigía a cualquier persona. Rechazarla sería un insulto. Y esta idea entonces nos ayuda, ¿no?, a comprender los relatos del Nuevo Testamento en los que Jesucristo fue duramente criticado por comer con pecadores. Ejemplo, Lucas 5, versículo 30. Cuando los creyentes celebraban la cena del Señor, también establecen entonces este estrecho vínculo con otros creyentes que son pecadores como ellos. Y durante esa comida entonces celebramos el perdón y la salvación que tenemos en Jesús. Ahora, si nosotros seguimos analizando, podemos darnos cuenta que luego el Señor entonces le dice a Moisés, sube tú aparte, y entonces es cuando el Señor le da los 10 mandamientos y las leyes del libro del pacto. Y Dios entonces también le da instrucciones acerca de la edificación del santuario, que había de ser el lugar de su morada entre los hijos de Israel. Fíjense que el hombre, apreciados hermanos, usted y yo, el pueblo de Israel, no es dejado allí a su propio arbitrio para ver qué puede hacer. No. ¿Por qué? Porque erramos fácilmente.
Entonces, como una salvaguardia, fíjense que Dios le dio instrucciones de todo lo que debían de hacer. Le dio su ley, le dio los códigos, le dio la norma, le dio todo lo que debían de hacer, incluso la manera como debían de adorar, detalles exactos, material, tamaño, forma, colores, todo de manera completa y plena. Y allí estuvo Moisés con el Señor, 40 días en el monte. Y Moisés sube, ¿no?, con Josué y le dice, espéranos aquí. Él les da instrucciones, les dicen, mientras nosotros llegamos, ustedes cualquier cosa consulten a Aarón y a Hur como representantes de Moisés. Moisés subió y allí descendió una nube sobre el monte y tuvieron que esperar. Ahora, el que sube ante la presencia del Señor es solo Moisés. Me imagino que Josué se quedó allí en algún punto también orando, porque sin duda estos hombres, Moisés y Josué, mientras aparecía el Señor, recuerde que fueron 6 días allí esperando la presencia de Dios, literalmente estaba, ¿no? Literalmente estaba allí exigiéndoles, vamos a utilizar ese término, exigiéndoles la consagración plena, ¿ok? La consagración plena. Y allí estuvieron esperando, y entonces Moisés sube y se encuentra luego con el Señor, ¿ok? Se encuentra con el Señor, y cuando sube, entonces Dios le llama, ¿no? Y él entró en medio de la nube y subió, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y qué maravillosa experiencia tuvo que haber sido, definitivamente. Ahora, me gusta mucho porque desde afuera dice la Biblia que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Quizás cómo se vio esto, con brasas resplandecientes, radiantes, de un fuego ardiente. La gloriosa presencia de Dios en el Sinaí duró los 40 días que Moisés estuvo en el monte. Y aunque el pueblo no podía ver a Dios y no podía ver a Moisés, Dios les dejó recordatorios de su gloria y su presencia para ayudarlos a confiar a los que no podían ver. Reposó sobre el monte Sinaí. Ahí aparece un término que habla de habitar, que habla de habitar, de la presencia de Dios desciende. Más adelante se utilizó el contexto Shejina o Shekinah, que habla acerca de la manifestación de la presencia de Dios. Cuando la gloria de Dios reposó sobre el monte, Dios entonces Chacán, y se manifestó su gloria Shekinah. Y qué interesante, ¿no? En el tabernáculo Dios Chacán y manifestaba su Shekinah. De igual manera, nosotros hoy, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, podemos Chacán y Dios habita entre nosotros. Y podemos nosotros, con la gracia de Cristo Jesús, ser instrumentos para que otros conozcan de la gloria del Señor, de la verdad del Dios eterno. Moisés fue llamado por el Señor en medio de la nube. Dios le dijo a Moisés, acércate a mí. Creo que yo no encuentro palabras porque eso es lo que describe allí la palabra del Señor, nada más. Pero tuvo que haber sido algo maravilloso, único, ¿ok? El hecho de que Dios permitiera que Moisés se acercara. Cristo, recuerde que es Cristo el que está allí. Entonces, el mismo Señor, ¿no? Es como que le dijera, te puedes acercar, te mantendré salvo y me revelaré a ti. Entonces, es una experiencia única y maravillosa. ¿Qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés? Bueno, tuvo que haber visto la semejanza, tuvo que haber visto una luz maravillosa. Son los únicos términos que consigo, apreciados hermanos, pero lo cierto es que fue una experiencia extraordinaria. Y esto nos inculca a nosotros la lección de que la comunión con Dios imparte al alma fortaleza y nos refrigera y nos ayuda y nos capacita. Con Cristo podemos tener nosotros y llevar adelante nosotros esa plena comunión con el Señor. Y en medio de los asuntos de este mundo, poder estar firmes para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Así fue el caso de Moisés, y así también será nuestro caso. Cuando Cristo venga, estaremos con el Señor por toda la eternidad. Por eso es tan importante
que hoy nosotros podamos prepararnos y no ser como muchos de aquellos que lograron subir y que más adelante cayeron en pecado y perdieron su vida. Tuvieron allí una experiencia profunda con Dios, pero no fueron transformados ni fueron convertidos por ella. Entonces la poderosa lección que esto enseña es que la posesión de la verdad y de privilegios sagrados no implica necesariamente conversión. En vista de la privilegiada experiencia que tuvieron en el monte, estos hombres deberían haber sido los últimos en caer como lo hicieron. Y es una advertencia para usted y para mí. Tantos privilegios que Dios nos da, tantas bendiciones que Dios nos da, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo actuamos. Que el Señor le bendiga. Feliz día para usted.